Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Ronda número 2 del Super Torneo Tata Steel 2022. Y ahora sí, ha salido al ruedo ese campeón del mundo Magnus Carlsen que todos estábamos esperando, mostrando su mejor ajedrez. En este caso, contra uno de sus grandes rivales, el fuerte super gran maestro holandés Anish Giri, quien en este torneo se encuentra en casa. Recordemos que esto se juega en Holanda. Recordemos que en la primera partida Magnus firmó unas tablas bastante decepcionantes contra el joven ruso Andrei Esipenko. Si bien Magnus tuvo la posibilidad de complicar bastante en esa partida, decidió irse por el camino más seguro y firmar tablas en unos cuantos movimientos. A continuación, veremos esta espectacular partida de la segunda ronda, pero antes, como siempre, les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo, no duden en apoyarme dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden que esto es completamente gratis, además de que también me pueden seguir en todas mis redes sociales. Bien, en esta partida de la segunda ronda, el campeón del mundo con las piezas blancas inició con la jugada de 4, mientras que Giri con las negras respondió con caballo F6, C4 E6, caballo F3, D5 y G3. Una apertura catalana, recordemos que Magnus ya la había utilizado en su duelo contra el ruso Ian Nepomniachtchi. Alfil E7, alfil G2, enroque, enroque, D por C4 y caballo A3. Esta era la jugada que tenía preparada quizá Magnus Carlsen. En este momento lo más conocido es dama C2 y por ejemplo tras A6, dama por C4, B5, dama C2 y alfil B7. Fíjense que las piezas negras devuelven el peón pero desarrollan su alfil rápidamente para combatir el fianchetto de las blancas. Ahora tras caballo A3 de Magnus Carlsen, Giri no duda y juega alfil por A3 entregando su pareja de alfiles a cambio de dañar la estructura blanca. D por A3, alfil D7 y A4 del campeón del mundo. Aquí ya era interesante la jugada caballo E5 y tras alfil C6, alfil por C6, caballo por C6, caballo por C6 y B por C6, llegamos a una posición bastante curiosa en donde ambos bandos tienen problemas con su estructura de peones. Pero Magnus Carlsen juega A4, alfil C6 de Anish Giri, alfil A3 de Carlsen amenazando la torre, torre E8, dama C2 y caballo BD7. Con esta jugada las negras básicamente defienden indirectamente el peón de C4. Aquí Magnus juega torre a C1 ya que como les decía, si dama por C4, tiene caballo B6 y ahora se amenaza a la dama y también se va a recuperar el peón que se tenía de ventaja. Tras torre a C1 de Carlsen, Giri juega A6 y Magnus captura el peón de C4. Caballo B6 de Giri, dama C3 y caballo por A4. Fíjense que las negras vuelven a tener peón de ventaja. Dama B3 del campeón del mundo, dama D5 de Giri y ahora torre por C6 de Magnus Carlsen sacrificando la calidad. Estas son las partidas que son espectaculares del campeón del mundo. Aquí Anish Giri juega dama por C6. Fíjense que la jugada dama por B3 sería un error porque tras A por B3 queda también amenazado el caballito de A4, por lo que las blancas se van a quedar con dos piezas a cambio de una torre. Así que Giri juega mejor dama por C6, aceptando la calidad. Y caballo E5. Magnus comienza a activar peligrosamente sus piezas. Fíjense ese peligroso alfil de G2 que está amenazando la dama y toda la gran diagonal blanca. Dama B5 de Giri. Aquí las negras deben ser muy exactas. Dama C2 de las blancas y caballo de 5. Aquí error del jugador holandés. Lo mejor en este momento era caballo B6 y por ejemplo tras alfil por B7, caballo C4, alfil por A8, caballo por A3, dama C6 y dama por E2, la posición está bastante complicada, pero las máquinas dicen que es igualdad. Así que esta línea era bastante interesante y como les dije, las negras debían ser muy exactas. Giri aquí no da con la mejor jugada, juega caballo D5 y Magnus juega torre B1 ganando más tiempo atacando a la dama. Dama A5 y alfil por D5. Quizá aquí era un poco mejor la jugada alfil E4 amenazando en H7. Y por ejemplo tras caballo F6, alfil por B7 y ahora fíjense la posición negra que está bastante restringida. Una jugada como torre a B8 sería un grave error por caballo C6 y ahora todas las piezas negras están amenazadas. Así que Magnus aquí juega alfil por D5, que no es la mejor, pero tampoco es mala.
Y E por D5 aquí de Anishgiri. Ahora Magnus juega torre por B7, invade la séptima fila. Fíjense que se amenaza el peón de C7 también. Y Anish juega C5. Un error, ya que esto deja demasiado débil el punto F7, que recuerden suele estar bastante débil en las posiciones. Aquí lo mejor para las negras era jugar caballo C3 intentando complicar. Por ejemplo, tras alfil B4, dama por A2, dama por C3, dama B1 jaque, rey G2 y dama E4 buscando allí recursos. Igual las blancas deben estar mucho mejor porque son dos piezas a cambio de una torre. Pero tal vez las negras podrían intentar marear con el peón libre de A o defender la posición. Ahora, tras la jugada C5, el campeón del mundo no va a perdonar aquí. Dama F5, fíjense la jugada, se amenaza dama por F7 seguido de dama por G7 mate. Torre F8 de Giri defendiendo allí como pueda. Caballo por F7, todo esto está defendido. Dama de 8 de Giri. D por C5 del campeón del mundo. Y ahora dama F6. En este momento Giri confiaba en que tal vez podría defender la posición sin damas, pero después de la jugada dama por F6, que fue lo que jugó Carlsen, G por F6, caballo H6 jaque, rey H8 y C6, este peoncito es el que va a definir la posición en favor de las blancas. Fíjense que las negras siguen teniendo calidad de ventaja, pero sus piezas están muy descoordinadas, sobre todo ese pobre caballito de A4. Torre Fc8, impidiendo allí la coronación de momento. C7 de Magnus Carlsen, que sigue avanzando este peligroso peón. Caballo C3 y alfil B2. Fíjense que la torrecita de A8 está inmovilizada. D4 de Anishgiri. Caballo F7 jaque, rey G7 y caballo D6. Con esta jugada ya básicamente las blancas se aseguran recuperar material y quedar con ventaja de la misma. Rey G6, rey F1, no hay apuro por comerse la torre. Caballo B5, caballo por C8, torre por C8, A4 del campeón del mundo, caballo por C7, alfil por D4, caballo E6 y alfil E3. Tras este movimiento, el gran maestro Anishgiri decidió abandonar porque está completamente perdido. Son dos peones de menos en este final y además Magnus tiene el alfil en una posición totalmente abierta. En estos finales suele ser mucho mejor el alfil que el caballo porque tiene mucha mayor movilidad. Así que bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Realmente no las debía el campeón del mundo porque ayer jugó bastante flojo y como que sin muchos ánimos. Así que como que vuelve a estar en la palestra esta idea de Magnus Carlsen o esta meta de llegar a los 2900. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que lo va a lograr? Yo creo que sí porque esta partida fue sencillamente espectacular. Bien, como siempre les recuerdo que si les gustó la partida, no duden en apoyarme dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas las partidas de este torneo que voy a estar subiendo en estos días. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.